Y por otro lado, también identificamos asociaciones de casos de uso de extensión y de casos de uso de inclusión, ¿m? Para que todos tengamos en claro lo que llegamos a poder practicar. Hay algo que es interesante que veamos, que tiene que ver con un ejemplo de generalización de actores y que tiene que ver con un conjunto de entre 3 y 5 casos de uso de soporte que son muy específicos, que tienen que ver con el inicio de sesión, el cierre de sesión y la modificación de contraseña que un usuario puede realizar. ¿Se acuerdan que los actores, yo les dije que se constituían en los usuarios del sistema de información o del software? Es decir, que cada actor es, o está representado por el rol que desempeñan los usuarios del software. En base a eso, cada usuario de software necesita iniciar su sesión de trabajo, es decir, cuando uno interactúa con un software, debe identificarse como usuario. También puede modificar la contraseña que le ha sido asignada y debe cerrar su sesión cuando termina de trabajar. Es cada una de esas acciones o esas funcionalidades que se llevan a cabo con el software son o constituyen un caso de uso. Cada uno de esos casos de uso debería ser instanciado por todos los actores del software. Entonces, en lugar de estar repitiendo 3 casos de uso por cada actor que presente un diagrama, lo que hacemos es, lo asignamos a un único actor denominado usuario del sistema, ¿sí? Que instancia, como lo muestra acá el diagrama, a cada uno de esos 3 casos de uso, y todos los demás actores que hay en el modelo heredan digamos, la asignación o el rol del usuario de sistema. Como hereda este rol, quiere decir que accede a los 3 casos de uso que ese usuario logra instanciar en un modelo. Lo que estamos representando de esta manera, heredando la funcionalidad del rol y el acceso o la instanciación a los casos de uso, lo que estamos haciendo es modelar una generalización de actores. ¿Sí? ¿Hasta acá se comprende? Esto, chicos, va a estar presente en todos los modelos que ustedes planteen. Es algo así como aquella cuestión de los métodos de seteo para crear cada una de las clases que teníamos en el diagrama de clase y que lo poníamos o lo describíamos para una clase y poníamos una nota extensible para todas las clases del modelo. Esta funcionalidad de software la van a tener todos los casos de estudio que trabajemos, absolutamente todos, porque modelamos SOF, y lo que hacemos es, así como se lo estoy mostrando, así lo pondremos en cada uno de los diagramas de casos de uso que se necesiten modelar. Lo que yo no les muestro acá es cuáles van a ser los actores que van a heredar o que estamos generalizando, digamos, el usuario del sistema, porque van a ir variando según los modelos, según los dominios. Pero lo que siempre va a existir es un actor que se denomine usuario de sistema y que va a tener la posibilidad de instanciar al menos estos 3 casos de uso. Digo al menos estos 3 porque también podremos tener algún otro de
crear el usuario, darlo de baja, ¿eh? Además de estos tres. Pero mínimo el inicio y el cierre de sesión y la posibilidad de acceder a modificar la contraseña. ¿Sí, gente? Bien. Esto yo ya se los había dicho la semana pasada cuando tuvimos clase de casos de uso, que les iba a mostrar un poquito cómo se trabajaba con esto para no repetir esta funcionalidad de software. Hoy vamos a trabajar, se los adelanté en un mensajito ayer, por ahí alguien lo pudo ver, en el caso de estudio de la biblioteca. ¿Se acuerdan que había toda una descripción de una funcionalidad de una biblioteca privada, donde había asociaciones de personas, había socios, había préstamos, devoluciones de libros, cobros de cuota y reclamos ante la falta de devolución, ¿sí? Básicamente, habíamos hablado en la primera clase que una manera de acceder al diagrama o a la construcción del diagrama de caso de uso era trabajando con la identificación de requerimientos. Los requerimientos funcionales globales que nos concentraban un poquito en la identificación de los casos de uso, porque tomábamos cada requerimiento funcional global y empezábamos a revisar qué debería hacer el software para dar solución a ese requerimiento. Y en función de eso, cada funcionalidad que debía realizar el software se construía en un caso de uso. Para revisar entre todos, antes de ponernos a trabajar, me parece importante, pueden ustedes tener el caso de estudio leído o se lo acuerdan o tenerlo allí a mano, disponible, pero me pareció importante que lo revisemos entre todos cuáles son los requerimientos funcionales globales de esa situación o de ese dominio. Uno tenía que ver, como yo les decía, con la asociación de las personas interesadas, administrar los datos personales de los socios, gestionar los préstamos de los libros, gestionar la entrega de los libros solicitados, porque recuerden que uno solicitaba el préstamo a través de internet y se preparaba el pedido en la biblioteca y se pasaba a retirar al otro día. Brindar información sobre libros existentes y disponibles, es decir, si existen en la biblioteca y si están disponibles o están prestados. Gestionar la devolución, gestionar los reclamos por las faltas de devolución, administrar los datos de los libros y de los ejemplares. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de libros y cuando avanzamos en el diagrama de clase nos dimos que además de los libros deberíamos modelar los ejemplares? Gestionar la definición de cuotas, porque las asociaciones llevan un costo, entonces se cobra una cuota mensual, la cual se actualiza y se debe generar todos los meses. Además de la definición de las cuotas, se debe gestionar el cobro y llevar registro del mismo, administrar los datos de las entidades recaudadoras, porque se podían pagar en distintos lugares, la cuota, gestionar la compra de los libros, para lo cual es necesario administrar los proveedores, los catálogos, los datos de los empleados, administrar usuarios y permisos, que era lo que estábamos hablando recién, brindar información sobre préstamos, sobre deudas de socios, sobre ingresos y sobre asociaciones, que son los distintos reportes o listados que el dominio plantea. Sobre todo ese contexto es con el que deberíamos trabajar para identificar casos de uso, con el correspondiente, con la
correspondiente, perdón, definición de objetivos de cada caso de uso, identificar los actores según los roles que deberíamos estar definiendo para acceder a este software y la definición del rol de cada actor. Luego de eso, armar el diagrama definiendo el ambiente, el límite, digamos, entre el sistema o entre el software y los actores o los usuarios, e identificar allí los casos de uso que requieran una asociación de extensión o de inclusión. ¿Se animan a trabajar con esto? Si les parece bien, vamos a tomarnos un tiempo para que ustedes puedan avanzar, me van consultando y vamos avanzando en la solución conjunta de este caso de estudio, que ya es bastante más complejo y más amplio que el que veníamos teniendo hasta aquí. ¿Qué opinan? Está bien. Pues sí. Sí, profe. ¿Se animan? Bueno, entonces nos vamos a tomar unos 15, 20 minutitos. Yo no me voy a desconectar, voy a quedarme acá en el Zoom para que ustedes me puedan, todos podamos intercambiar opiniones, consultas, y en 15, 20 minutos empezamos a hacer la puesta en común, más allá de que yo también ya ahorita les voy a dejar planteada la solución eh, adecuada o la más, la más pensadita. Nos ponemos a trabajar y si alguien tiene duda, me escribe por chat o abre el micrófono y consulta. ¿Hará falta que les deje la lista de requerimientos en pantalla? ¿O todos los disponen? ¿Sí? Dale, ahí se los dejo entonces. Muy bien. 4:15, vamos haciendo la puesta en común.
¿Cómo vamos?
Bueno, gente, ¿cómo les fue? ¿Qué han podido hacer? Bueno, empiécenme a contar. Bueno, me dicen que están, que ya identificaron algunos casos de uso, algunos actores. Vamos a ir compartiendo entonces. Bueno, entonces escuchamos a ver qué casos de uso pudieron identificar. ¿Quién quiere acá? A ver, muy bien, Juan. Juan comparte, no sé si hizo solo o con otros compañeros. Registrar socio, modificar datos socio, registrar asociación, registrar baja de asociación, realizar solicitud de préstamo. En ese tengo una diferencia. ¿Alguien me puede ayudar? Porque sospecho que realizar solicitud de préstamo no estaría del todo correcto. Porque a esa la hace como el cliente de la biblioteca. Bien, pero igual es un caso de uso y está muy bien Vicky y el socio y se convierte en un actor para este sistema en particular. Es un modelo que no habíamos visto antes, donde el cliente del negocio pasa a ser usuario del sistema, ¿m? Pasa a interactuar directamente con el software, entonces el socio es un actor de este sistema que están modelando. Así que es correcto eso. Lo que no está bien es redactado, a ver. Dice realizar solicitud de préstamo. Como dice Victoria, eso lo hace el socio web, a través de la web. ¿Qué deberíamos mejorar ahí? Tiene que ver con la redacción. Registrar solicitud de préstamo. Exactamente, sí, así es. Porque el realizar la solicitud refleja una acción de negocio y nosotros tenemos que reflejar la interacción entre el actor y el software. Por eso correctamente se definiría así como plantea acá Victoria, que es registrar la solicitud de préstamo. Muy bien. Lo mismo, cancelar solicitud de préstamo es registrar cancelación de solicitud de préstamo, ¿no? Un cliente puede cancelar su pedido, pero lo que hace el sistema es registrar la cancelación. Es decir, lo que hace el sistema es reflejar la transacción que realiza un cliente o una persona con el negocio, que en este caso es la biblioteca. Entonces, es correcto el caso de uso, pero deberíamos nombrarlo de manera diferente. Registrar cancelación de solicitud de préstamo. Consultar libros disponibles, está bien. Registrar entrega de libros en concepto de préstamo, está bien. O libro prestado, como dice ahí. Bien. Registrar devolución de libro, registrar anulación de préstamo, registrar libro, modificar datos del libro. Acá eliminar, modificar, también les sugiero que
utilicemos registrar baja de libros o registrar actualización, datos, libros. No sé si en modificar libro sería un caso de uso. ¿Qué estaríamos modificando del libro? ¿Qué te parece, Juan? Claro, pensándolo como que no se modificaría nada. A lo mejor No. lo que se modificaría sería el stock, pero eso se podría hacer con registrando el libro y registrando la baja del libro. Exactamente. Y si compramos más ejemplares, cuando uno registra la transacción de la compra, ahí se actualiza. Así que no, uno no modificaría el libro, ¿no? Está muy bien. Y está muy bien tu análisis, Juan, de cuando uno revisa, esto es porque casi siempre uno hace la baja, la modificación, la consulta y la actualización, como lo habíamos visto en los requerimientos, ¿no? Pero no siempre aplica para todo modelo. En este caso, modificar datos libros no aplica, ¿no? Ese habría que sacar. Registrar proveedores, verificar cuotas pendientes de cobro. Sí, no usamos la palabra verificar en general, lo hacemos como acá cuando consultamos la disponibilidad del libro. Sería consultar cuotas pendientes de cobro, por ejemplo. ¿Mm? Para que tengamos siempre, usemos todos el mismo criterio y no, porque es como contrastar lo que tengo registrado con lo que tengo físico y entonces sería el negocio. ¿No? Registrar el cobro de cuota, muy bien. Generar la cuota para cada socio, muy bien. Perfecto. Hasta acá muy bien, Juan. Faltan, ¿no es cierto? Faltan algunos. Pero están muy bien todos, salvo ese de modificar libros y el otro que estaba enunciado un poquito más como negocio, entonces corregirle, Juan, la redacción, lo demás está muy bien. Álvaro también sugirió registrar asociación no sería lo mismo que registrar asociación. Ahí hay un compañero, Alexis, la pregunta puede ser, es muy importante, puede ser pregunta de varios que tengan la duda. Si registrar el socio no es lo mismo que registrar la asociación. No, porque una persona sería socio, que uno lo registra, actualiza sus datos si hay algún cambio. Puede que tenga muchas asociaciones a lo largo del tiempo. Las asociaciones tienen una vigencia y luego terminan y uno puede renovar esa asociación o no, pero la persona queda registrada. Entonces, tal vez yo me registré en algún momento en la biblioteca de la FACU, por ejemplo, siendo estudiante, después me di de baja, tal vez después me di de alta haciendo la carrera de cuarto nivel y ¿se entiende? Entonces no me vuelven a registrar a mí, sino la asociación. Se podría registrar el título cuando se actualiza una edición. Sí, Carolina plantea que tal vez en modificar libro podría registrarse el título que cambia si se actualiza con una nueva edición, pero ya sería otro libro porque los ejemplares que van a encuadrar bajo esa descripción van a ser diferentes, Caro. Generar reclamo por falta de devolución. Muy bien. Augusto plantea que también habría un caso de uso que es generar reclamo por falta de devolución. Perfecto. ¿Algún otro que haya encontrado otro caso? Muy bien. Generar pedido de libro a proveedores. Creo que estaba registrar pedido a proveedores, creo. A ver.
Pero sí, si no está, es correcto. Registrar libros, registrar proveedores, sí, el registrar pedido a proveedores es un caso de uso más, sí, muy bien, Augusto, perfecto. Y acá, más que generar pedido, pone registrar pedido de libros a proveedores. Registrar. El generar lo vamos a dejar básicamente para generar listados, reportes, ¿eh? Vamos a usar siempre esta nomenclatura. Bien. ¿Algún otro caso de uso que nos hayamos olvidado hasta aquí? Bueno, voy a volver a compartir pantalla entonces. Ah, muy bien, hay un registrar monto de cuotas y fecha de vencimiento. Muy bien, Juan. El registrar montos de cuota y fecha de vencimiento que tiene que ver con, podríamos llamarlos tal vez casos de uso de soporte, pero sí, está muy bien. Perfecto. Hasta acá, los que no han participado van entendiendo. ¿Coinciden con lo que los chicos han planteado, chicos y chicas han planteado? ¿O alguien está como con otra manera u otra forma de identificarlo? Álvaro, Tadeo, me dicen que sí. Constanza también. Bien. Bueno, Rodrigo también. Perfecto. Tienen la posibilidad, chicos, que ustedes interrumpan, no hay problema, ¿sí? Les decía, íbamos a compartir un poquito la pantalla. Ah, está bien, Coti dice había puesto mucho menos, seguro, es muy probable, no importa, lo importante es que los que hayas puesto realmente hayan sido casos de uso y que los que agregó Juan y el resto de los chicos los vayas descubriendo como que son tales. Sí, Sabrina, voy a subir las clases grabadas. Pasa que la última, no la que hicieron del TPI, porque eso no se graban, esas son de trabajo áulico. La anterior pasa que cuando los dejé trabajando, no me di cuenta y dejé grabando. Entonces, entonces, como repito la clase en 2 o 3 cursos, les voy a subir la de otro curso, total, son las mismas cuestiones. Pero de todos modos, por eso ayer les subí unas filminas que orientan mucho en cómo ir pensando la solución de un caso, ¿no? Pero sí se las voy a subir. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra persona que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, les decía, acá mínimamente tenemos, bueno, vamos a acá para checar esto. Bueno, acá lo vemos. Acá van a encontrar, voy a dejar la lista de, acá tendrían. Van a ver que hay muchísimos casos de uso más que lo que ustedes identificaron. No se desesperen, este es un caso muy grande y está completamente desarrollado justamente para que se den cuenta la magnitud de los análisis que uno tiene que hacer. Miren, acá tenemos, por ejemplo, lo primero, vamos a arrancar por este sector, que vamos identificando los casos de uso que ustedes ya reconocieron. Registrar asociación, registrar socio
y el registro de socios es una extensión de registrar asociación. ¿Por qué? Porque nadie viene a registrar un socio si no es a partir del pedido de asociarse. ¿Mm? Para que recuerden, los casos de uso de extensión eran aquellos que se instanciaban solo ante determinadas situaciones, o una alternativa que se presente. Entonces, cuando una persona viene a asociarse, o a poner vigente una asociación, si ya está registrado, el caso uso 2 no se ejecuta, no se instancia. Por eso es que es de asociación. El encargado de asociaciones sería el encargado de recepción. Diego, podría llamarlo de la misma forma, sí, pero acordate que lo que intentamos es nombrar a los actores con un nombre genérico que identifique el rol, no el cargo que tiene en la biblioteca en este caso. Decíamos, hasta ahí el registrar asociaciones, registrar socios, modificar datos de socios, registrar la baja de la asociación y el generar reporte de asociaciones, todos son casos de uso que ustedes identificaron. Por otro lado, tenemos el socio. Del otro lado de la página tenemos al socio interactuando con el software, que ya les conté. Esto es porque solamente vamos a tener a los clientes interactuando con el software cuando estamos trabajando en un entorno web. Si no, la interacción no la hace el cliente, sino que la hace un actor del negocio, que es un usuario del software. En él tenemos la consulta de libros en existencia, ¿ven? Consultar libros en existencia, registrar la solicitud del préstamo, y cuando yo quiero registrar una solicitud de libro, tengo que extender a ver si ese libro está disponible. Registra la cancelación de la solicitud, que también lo habían encontrado ahí con Juan y el grupo. Uno puede emitir o imprimir el cupón de pago, consultar el estado de deuda y registrar las preferencias de género del libro. Eso responde también a otras partes que estaban contadas en el dominio. Esto es para la parte, allí arriba era la asociación, perdón, acá digo es el modelado de la solicitud de préstamo, y acá para el tema del pago de la cuota. Profe, registrar cobro de multa, ¿podría ser de extensión de registrar cobro de cuota? Sí, entiendo que era que uno venía a pagar la cuota y de ahí podría ser que había deuda. O el registro de la multa era cuando venías a devolver un libro. Habría que ver exactamente en qué momento se da. Pero sí es que cuando vos venís a pagar la cuota, si tenés deuda o tenés retraso en la demora, en la devolución de un libro, te cobran multas, sí, puede ser una extensión de allí. Perfecto. Después teníamos entonces otro actor que es el encargado de cobro, donde tenemos el definir las cuotas, como habías agregado al final, Juan, generar las cuotas mensuales, registrar el cobro cuando se hace efectivo, porque una cosa es generar los cupones y las cuotas, y otro es registrar cuando la persona lo paga. Registrar el cobro por entidad recaudadora, porque era que la gente puede venir a pagar acá, o pagan bancos o entes recaudadores y después nos envían. Registrar el cobro de multa,
ahí ves, yo lo tomé por separado, porque es como que cuando vienen a devolver tenés que pagar, pero podría que en el momento de registrar el cobro también extienda a ese, al 77. Emitir aviso de deuda, generar reporte de ingresos y generar informe de moros. Este gestor de envío de notificaciones puede que no lo hayan reconocido y no es grave porque es un actor secundario del cual no siempre hay muchos ejemplos. Entonces, pero bueno, se lo ponemos allí para que ustedes lo puedan tener a modo de ejemplo. Acá tendríamos todos los que, a ver si se los puedo achicar un poquito. Bueno. Yo les había recomendado que ustedes puedan modelar los casos de uso de soporte por separado. Acá tenemos por separado otro conjunto porque es muy grande, no son los de soporte, sino más casos de uso. Fíjense, todo lo que tenga que ver con la gestión del préstamo, lo tenemos a nivel del encargado de préstamo. Ahí tenemos registrar la devolución del libro, bueno, registrar la entrega, ¿ven? Allí el 15, el caso uso 15. Registrar las solicitudes que ya están preparadas, registrar, primero se genera el listado de todos los libros que hay que preparar, se registran las solicitudes que ya quedaron preparadas, para decir que ya está disponible el pedido, se registra la entrega del libro efectivo cuando vino el socio a buscar, se registra la anulación de las solicitudes de los libros, se registra la devolución del libro, se consultan las solicitudes de préstamos de libros, se consultan libros y ejemplares, que acuérdense que son unos los que existen y otros que están disponibles, se generan reportes de libros más solicitados, se generan los reportes de demandas de devolución, o de reclamos, que también alguien lo había sugerido. Se generan las multas por la no devolución del libro. Si está, ven, aquí trabajado así, como que se genera el reclamo de la multa, debería resolverse, como está planteado acá, que el pago de la multa va por separado. Me refiero a que al alumno que había planteado que podíamos hacerlo como una extensión, que puede ser, pero tiene que estar, ¿no es cierto?, digamos, mostrando un modelo consistente entre los dos casos de uso. En cuanto al tema de las compras, a ver que no quedó ahí abajo, generar reclamo de demora por devolución. Y todo lo que tiene que ver con la gestión de compras o pedidos o manejo del proveedor, se lo asignamos a otro actor. Entonces tenemos registrar al proveedor, registrar el catálogo. Cuando uno va a registrar, en realidad va y viene a registrar los catálogos y extiende al registrar proveedor, generar pedido de libros, que era lo que habíamos dicho recién, registrar un nuevo ejemplar, registrar ingreso de libros pedidos. Esto es lo que decíamos antes, que alguien explicó, Juan decía, si modifico la existencia, pero no nos dimos cuenta que se registran, digamos, se modifica la cantidad de ejemplares simplemente a partir del registro de ingreso de los libros. Si el libro es nuevo, se incluye el registro, ¿ven? Este ojo que es inclusión, y si no, directamente se agrega un ejemplar o 10 ejemplares más. Registrar un nuevo libro,
sí se extiende cuando registro el ingreso. Fíjense que el registrar un nuevo ejemplar tiene, como cada uno tiene su código, tiene que estar diferenciado cada uno de los ejemplares de un mismo libro. Y generar informe de libros comprados. Bueno, básicamente todos estos casos de uso son los que ustedes debieron identificar a nivel de casos de uso esenciales. Aparte quedan todos los casos de uso de soporte, para lo cual deberíamos generar otro diagramita, que a mí me gusta que lo hagan por separado. No, Caro. Acá no se trata del detalle. Está bien que hayas pensado muchos más, o algunos más, porque yo lo contaba en la clase anterior. No es el nivel de granularidad como hacíamos en el BPMN, que decíamos hasta qué nivel de detalle llegamos con las actividades, mientras que todas tuvieran el mismo nivel de detalle, podíamos generar, digamos, como unidades de actividad más atómicas que otras. Acá el concepto de caso de uso es muy claro, y es cada vez que un actor o un usuario interactúa con el software en búsqueda de una funcionalidad, estamos en presencia de un caso de uso. Algunos casos de uso implican muchas actividades y otros muy poquitas, pero son instanciaciones independientes unas de las otras, y por lo tanto cada una es un caso de uso. ¿Sí? Muy bien. Si uno avanza, lo que tenemos que hacer es definir el objetivo de cada caso de uso, que algunos, ustedes saben, son muy simples y muy directos respecto al nombre del caso de uso y el objetivo, y otros son los que medianamente justifican la descripción de dicho objetivo o de dicho caso, porque aclara un poquito más qué implica esta elipse que refleja el caso de uso. Allí arriba, chicos, cuando les hemos ido poniendo el título de lo que vamos presentando, le vamos poniendo cuál es el patrón de caso de uso que estamos aplicando. Esto para que no crean que el teórico habla de patrones de casos de uso y después nunca se los utiliza. No. Uno lo enseña ya con la aplicación del patrón. Por eso a veces es importante que se lo recordemos, porque a veces pasa que si no, ustedes no se dan cuenta dónde lo estamos aplicando, porque se lo enseñamos así: define el caso de uso. Definir el objetivo del caso de uso es aplicar el patrón 6, que es completar un objetivo simple para cada caso de uso. ¿Se entiende, gente? Bien. Acá ya tienen todos los objetivos. Lo único, no se los numeré porque para copiar y pegar, si no, no tenía que numerarlo de nuevo, y para que no fuera a tener errores en el orden, directamente se lo saqué. Recuerden que está piola ponerle un código, un número, para referenciarlo, que es más rápido y más fácil que todo el nombre del caso de uso completo. Bueno, acá ustedes se van a encontrar en esta lista con muchos más casos de uso que no están reflejados en el diagrama que les dejé. Y eso es porque son los casos de uso de soporte. Ese ya háganlo ustedes.
tiene que ver con, por ejemplo, nosotros decíamos registrar un proveedor, ¿eh? Pero además uno tiene que tener la posibilidad de modificar los datos del proveedor o registrar la modificación de datos del proveedor y registrar la baja del proveedor. ¿Sí? Estos no hacen a la esencia y por eso están separados como de soporte. Cuando hablamos de que hay que emitir facturas, habrá que, o cuotas, hay que tener en cuenta la condición de IVA que tiene. El género, los autores, las editoriales, el país, bueno, todo lo que hace a estos casos, a estos datos, como les habíamos dicho en la clase anterior, son datos que necesitamos que el sistema maneje para que pueda dar respuesta a los requerimientos. No hacen a la dinámica del préstamo del libro, ni de la asociación de las personas, ni del cobro de la cuota. Pero si no tenemos los datos del proveedor, no podemos emitir el pedido para comprar y abastecernos. Por ende, esos casos de uso deben estar y se les llaman casos de uso de soporte. No son menos importantes que los casos de uso esenciales, eso recuérdenlo. Representan cuestiones diferentes, funcionalidades diferentes, pero son igual de importantes porque su ausencia hace que el sistema no funcione o que el objetivo del software no se cumpla. ¿Sí? E incluso, gente, fíjense aquí al final, esto es muy importante, dijimos todos los casos de uso se definen, por ende, los de administración de usuarios también se definen y se los grafica y se los describe. Entonces, el iniciar sesión, el cerrar sesión, el cambiar de contraseña, también son casos de uso de soporte que deben estar especificados en el diagrama y en la definición de los objetivos. De todos modos, o de igual manera, mejor dicho, de igual manera, les voy a dejar cómo sería la lista de actores que corresponden a este modelo. También identificar actores es la aplicación de un patrón, que es el patrón 2, que es límite visible. ¿Se acuerdan que yo insistí mucho en la primera clase que trabajamos en este tema, en el límite o el ambiente? La línea que separaba el software de los usuarios. Esa línea es el límite visible y ese es el patrón número 2 de casos de uso. Aplicar ese patrón implica identificar a los actores y separarlos del software. Y describir el rol de cada actor es el reparto claro de roles, el patrón número 3 de casos de uso. Los actores que nosotros identificamos son esta nómina, administrador del sistema, presten atención porque se debe estar en todos los modelos. El administrador del sistema es el que va, en definitiva, a encargarse prácticamente de la ejecución o de la instanciación de todos los casos de uso de soporte. Después tenemos el encargado de asociaciones, de cobros, de cuotas, de préstamos y de personal. Luego tenemos, esos son como muy claros esos roles. El gestor de envío de notificaciones, que digamos, hay recuerdan que están las notificaciones por reclamos, por multas, por reclamos de devolución, porque están en mora. El reloj, que son el sensor que va a dar inicio a algunas actividades que tengan que ver con cuestiones puntuales de tiempo.
el socio, que en este caso, fíjense que es un cliente que se convierte en usuario de nuestro software, y el usuario que era el actor que generaliza a todos los usuarios, ¿sí? O a todos los actores. Básicamente, después deberíamos representar de esta manera los actores lo podemos hacer aquí por separado o en el gráfico como yo les mostré hoy la primer filmina, donde teníamos un usuario que instanciaba los 3 casos de uso de iniciar sesión, cerrar sesión, y todos los otros heredan de reloj y gestor de notificaciones, no instancian casos de uso, por ende no heredan del usuario esta posibilidad de iniciar sesión, cambiarse de contraseña, etc. Porque el reloj no cubre, no hace eso. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Muy bien. ¿Consultas? Augusto me pregunta si la descripción del administrador del sistema es siempre la misma. Como base, sí, tomás esta. No hace falta que escribas textual lo que yo puse. Lo podés completar un poquito más, es un poquito resumido. Pero sí, podés tomar eso como referencia. Pero siempre el administrador del sistema tiene esa base. Después puede que haga alguna otra cosa, pero ejerciendo otro rol. Entonces ya se convierte en el rol de, a lo mejor es el mismo que gestiona los cobros. ¿Se entiende? La persona puede ser la misma, pero el rol que asume para instanciar los casos de uso es diferente. Entonces, bien. Está bien, Jesús o Alexis, está bien. Ese gesto, por eso yo les decía, el gestor de notificaciones ya es algo muy refinado que normalmente no lo vamos a trabajar, no lo vamos a encontrar, simplemente se los compartí como para que tuvieran de modo, de ejemplo, pero no es algo que vayamos a utilizar y que habitualmente detectemos. Si detectaste todo lo otro, estás con un parcial de 10. ¿Sí? Así que quédate tranquilo. Muy bien. ¿Qué otra consulta? ¿Quedó claro todo, gente? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces le propongo lo siguiente. Para la clase que viene, revisen ya está hecho, así que revisarlo, leerlo, si tienen dudas me consultan, y van a traer resuelto para compartir, apenas comencemos la clase, el de fiestas infantiles, el de alquiler de fiestas infantiles, ¿se acuerdan? Que también lo tienen en la guía. Me confirman, si no, se los puedo subir como actividad, pero Sí, deberían profe, estaba en resolver, la guía de se principio lo de año. tenés, exacto, así es. Entonces, trabajen con ese, que también es bastante completito, y en función de allí, de cómo estamos, vemos qué reforzar y ahí sí ya establecemos fecha del recuperatorio y cómo seguimos avanzando con casos de uso. ¿Está, gente? Perfecto, Muy profe. bien. Listo. Entonces, si no hay dudas, quedamos liberados con la tarea pendiente para traer al próximo encuentro.
Vamos a hacer recuperatorio, sí, Juan Cruz, del primero o del segundo, según corresponda. Sí, sí, sí. Primero o segundo, según corresponda. Y ya vamos a charlar qué nos conviene más y cómo hacemos. No, los dos no pueden recuperar el mismo día. El mismo día se recupera uno solo. Y el otro se recupera a final de año. Recuerden que tenemos dos instancias posibles de recuperatorio. Una ahora vamos a hacer a fines de septiembre y la otra allí por fines de octubre, primeros días de noviembre, que es el segundo. Luciano, esa fecha la vamos a acordar la clase que viene, pero va a ser fines de septiembre. Hoy estamos fines de agosto, así que vamos a estar trabajando en ese recuperatorio medianamente entre el 20 y el 30 de septiembre. Ahí van a recuperar el primero o el segundo, según lo que necesiten. ¿Sí, gente? Muy bien. ¿Qué más? ¿Había algún grupo que quería hacer una pregunta de diagrama de clase, del TPI, algo de eso? Si es algo para poder avanzar antes de encontrarla a Fernando, de devolverle a Fernanda, me dice, si no, le consultan a ella, no hay problema. El resto queda liberado, nos vemos el próximo martes, chicos. Sí, Juan Cruz. Decime, ¿cuál será la consulta?